En los dos primeros tutoriales hemos visto cómo podemos instalar y activar la versión de prueba del software y también cómo cargar las bases de datos climáticos que vamos a necesitar para nuestros proyectos. Ahora en este tutorial vamos a familiarizarnos un poco con la interfaz del programa. Si lo abrimos, lo primero que nos aparece es una pantalla como esta. El modo de aprendizaje está activo por default y vemos que a la derecha nos aparece un menú de sugerencias y de consejos según la parte del programa en la que nos ubicamos. También aquí nos aparecen las tres pestañas de plantillas, de biblioteca de componentes y de ficheros más recientes. Entonces nosotros vamos a empezar abriendo un nuevo archivo. Le damos a File, New File y con eso creamos un nuevo archivo. Entonces, bueno, pues aquí podríamos poner el nombre del proyecto, la ubicación es la última que hemos elegido y el tipo de análisis pues es el Energy Plus, ¿no? El que está designado. Como no vamos a hacer ningún análisis para la certificación LEED, en este caso no necesitaríamos checar la casilla del estándar ASRAE 90. Le damos a las plantillas que está cargada por defecto, sería la que está en blanco, sería correcto, le damos a OK. Y entonces, bueno, pues tardará un rato en cargar las plantillas. Y aquí nos aparece la pantalla principal del programa, que es donde vamos a poder modelar la geometría 3D de nuestro edificio. A la derecha, si se dan cuenta, sigue el menú de sugerencias, el menú de ayuda, que nos está diciendo cuáles son las opciones que nosotros podemos hacer desde donde estamos. Podemos añadir un edificio, podemos importar un dibujo para que nos sirva de plantilla, pues sería una plantilla de XF, o podemos importar un modelo 3D en formato BIM. Entonces lo primero que vamos a hacer es añadir un edificio. También lo podemos hacer a través de este icono que es una casita con el signo más. Y también nos vuelve a preguntar si las plantillas que vienen cargadas por defecto son las correctas. También podríamos poner aquí información adicional del proyecto, si quisiéramos luego sacar reportes, que salga todo bien configurado. Estas serían las plantillas que nos va a cargar. Una plantilla genérica de oficinas para todo lo que son las variables de actividad. Para construcción, pues también va a tener en cuenta ciertas plantillas, lo que es el acristalamiento, y lo mismo para los sistemas de climatización y agua caliente sanitaria y de iluminación. Le damos a OK. Y ahora nos está creando un nuevo edificio. Entonces, para empezar a dibujar, una vez que ya tenemos creado el edificio, tenemos varias opciones para dibujar. En particular, tenemos tres tipos de bloques que vamos a ver ahora. Aquí a la izquierda de la pantalla vemos que nos aparece el edificio que acabamos de crear y lo primero que vamos a hacer es introducir un bloque. Eso lo hacemos con este icono. Y en este menú de aquí abajo a la izquierda podemos ver que hay tres tipos de bloques: bloques de edificio, bloque de contorno y bloque de componente. Vamos a empezar creando un bloque de edificio. La altura que está puesta por defecto es 3,5 metros y en este caso la planta que nos va a dibujar pues puede ser poligonal. Si es irregular puede ser circular o puede ser rectangular. Vamos a poner una planta rectangular. Y ahora sí, nos está pidiendo pues lo que es el rectángulo que va a ser esa planta inicial, ¿no? Y automáticamente pues nos ha generado este volumen construido. Como es un bloque de edificio, pues ya tenemos una definición constructiva y también unas ventanas. Entonces es importante que nos fijemos que aquí en la izquierda pues ya aparece lo que es el nivel de sitio, el nivel de edificio. Bueno, en el nivel de sitio tenemos aquí varias pestañas, como son la de edición, ubicación. En ubicación vemos que estamos en la ciudad de Mérida,
nos pone los valores de latitud y longitud. En detalles del sitio nos pone también la altitud a la que está la ciudad, el grado de exposición al viento. Si tenemos una desviación del edificio que en el norte no está perfectamente en los ejes ortogonales, vertical y horizontal, podríamos poner aquí ese ángulo de giro. Y bueno, pues en definitiva si queremos hilar fino, pues hay muchas variables que se pueden designar. También una cosa importante aquí es ver que está cargado el fichero de datos climáticos correspondiente a Mérida, que en este caso sí es correcto. Y con eso, bueno, pues eso sería a nivel de sitio, ¿no? Son las cosas que podemos definir a nivel de sitio. Luego, a nivel de edificio, nos encontramos en una serie de pestañas como son el layout, donde vamos a poder dibujar y modelar la geometría. Luego tenemos la pestaña de actividad, donde vienen pues todas las variables que tienen que ver con el número de ocupantes en cada zona, con cuáles son los horarios de ocupación. Incluso podemos designar una tasa metabólica y un grado de arropamiento. Por ejemplo, si es un hospital, pues el grado de arropamiento va a ser distinto que en un gimnasio, va a ser distinto que en una pista de patinaje sobre hielo, y eso, bueno, pues se podrían cambiar los valores que vienen aquí definidos por defecto. También aquí pues están las variables de agua caliente sanitaria, cuántos litros por metro cuadrado y por día se van a consumir, y algunas variables de control ambiental, como pueden ser las temperaturas de consigna de calefacción y de aire acondicionado. También todo lo que tiene que ver con ventilación. Si tenemos designada alguna variable o una temperatura mínima a partir de la cual se consideran abiertas las ventanas, cuál va a ser el caudal mínimo para renovar el aire, los litros por segundo y por persona. Y también de iluminación podemos poner un nivel lumínico para todo el edificio o para las distintas zonas, ¿no? Según se requiera, dependiendo de la actividad. Puede haber, si es un edificio de oficinas, pues probablemente haya ordenadores, y aquí podríamos poner con qué horarios se hace uso de esos ordenadores, porque van a estar generando calor, son una carga de calor interna. Y lo mismo para equipo de oficina, cargas varias, y bueno, pues todo esto sería dentro de la pestaña de actividad. Dentro de construcción o cerramientos tenemos toda la definición constructiva de los muros, de las cubiertas, de los suelos, si tenemos masa térmica interior. También aquí en cerramientos se define la tasa de infiltración de aire, se define el número de renovaciones por hora o air change per hour, y también podemos poner un horario a ese modelo de infiltraciones, ¿no? Eso depende de la estanqueidad de los cerramientos o de la hermeticidad que tienen. Si son muy herméticos, pues podemos desactivar lo que es la infiltración de aire, y si son cerramientos que permiten una pequeña circulación de aire a través de los marcos o de su sistema de apertura, pues aquí sí podríamos poner, en este caso es un 0.3 renovaciones por hora, lo que viene por defecto. Después en la siguiente pestaña es la de openings o aberturas, donde podemos designar el porcentaje de acristalamiento para cada fachada. También podemos especificar un tipo de vidrio, si son bueno, pues el coeficiente de transmitancia de los vidrios y el factor solar también. Vamos a poner este, por ejemplo. Y esto que estamos haciendo a nivel de edificio lo va a aplicar a todas las ventanas del edificio. Si luego ya queremos aplicar distintos tipos de vidrio en algunas zonas, pues ya nos iríamos a nivel de zona a cambiar esas características. Aquí también podemos poner el porcentaje de área cristalada para cada orientación, si tiene algunos divisores el vidrio, si tenemos elementos de sombreamiento, ya sean persianas o elementos fijos, tipo voladizos, louvers, todo esto se puede poner. Y puede haber ventanas interiores en algunos edificios, se seleccionarían aquí. También tipos de puertas que tenemos, si son interiores o exteriores, qué horarios de operación tienen esas puertas, es decir, cuándo van a estar abiertas y cuándo van a estar cerradas. Y también si hay rejillas en los cerramientos,
pues podemos seleccionarlas aquí, tipo de rejillas y también sus horarios de operación. Todo eso lo hemos visto a nivel de edificio. Luego, a nivel de bloque, siguiendo a nivel de edificio, hay más pestañas como la de iluminación, donde podemos poner algunas variables que tienen que ver con la iluminación artificial, si tiene algún sistema de control o no, si hay iluminación exterior también. En la pestaña de HVAC o sistemas de climatización y de ventilación podemos activar o desactivar si tenemos ventilación mecánica o si no la tenemos, si tenemos calefacción. En este caso vamos a poner las características del sistema de calefacción, de generación de calor, en este caso sería por gas natural, con una eficiencia de 0.8 de la caldera. Podemos poner aquí el horario. Si hay aire acondicionado, pues también se seleccionaría aquí las características, tipo, horarios. DHW es Domestic Hot Water o agua caliente sanitaria. Pondríamos aquí también sus características. Y ventilación natural, pues igualmente, ¿no? Cuál va a ser el caudal de aire y cuáles van a ser los horarios en los que esas ventanas o rejillas van a estar abiertos. También hay formas de poner nosotros temperaturas exteriores o interiores que nos pueden servir para incluso la diferencia de temperaturas entre el interior y el exterior, que es el delta T, nos pueden servir para controlar la ventilación. Entonces, pues todas estas son variables que nos admite el programa. Vamos a desactivar por ahora todo esto. Y otra pestaña es la de generación. Si tenemos generación eléctrica en el sitio, pues aquí le diríamos de qué tipo es. Normalmente va a ser fotovoltaica o eólica. Le diríamos las características, el número de colectores que tenemos, etc. Y por último, la última pestaña corresponde al análisis CFD para hacer dinámica de fluidos computacional. Entonces, todo esto son pestañas que están a nivel de edificio. Bueno, ahora mismo le hemos seleccionado un sistema de protección solar en ventanas, por eso nos han aparecido estas aletas laterales y estas lamas, ¿no?, horizontales. Aquí abajo estamos ahora mismo en la pantalla de edición, donde podemos hacer cambios, pero también podríamos irnos a la pestaña de visualización, donde vamos a ver el edificio representado con colores según el tipo de material que tenemos, en el suelo, en la cubierta, en los muros, en el acristalamiento. Y también podríamos asignar una vista tipo render, donde nos pone pues una representación algo más realista, ¿no? Por ejemplo, en este caso son muros de ladrillo. Y en la vista tipo render podríamos activar el diagrama solar, que nos muestra precisamente el heliodón, la gráfica del heliodón, y nosotros podemos decirle que nos muestre las sombras para un día concreto del año y para una hora concreta del día. Por ejemplo, eso sería para el 15 de julio a las 3 de la tarde. Pues tendríamos esas sombras. Nosotros, pues ya sea, podríamos cambiar la hora, ¿no? Por ejemplo, a las 9 de la mañana pues serían las sombras. ¿Qué altitud solar tendríamos? Y esto es en cuanto a visualización. Volvemos al modo edición. Volvemos a la visualización. También hay una opción interesante para visualizar, que consiste en hacer cortes, de forma que podemos visualizar pues, en vistas 3D parte del exterior y parte del interior. Sería este icono de aquí que nos permite hacer esas secciones privadas. Esto sería un corte en este sentido, pero también podríamos elegir el eje en la otra dirección o bien en el eje vertical.
Y hay opciones también para generar pequeñas películas de recorridos, de exportar la imagen que estamos viendo, etc. Voy a maximizar la pantalla para que se vea mejor. Y bueno, luego tenemos una pestaña de Heating Design o diseño de calefacción, que es un pequeño cálculo que nos hace para empezar a dimensionar lo que es el sistema de calefacción. Otra pestaña nos permitiría hacer un cálculo muy simplificado para dimensionar el sistema de aire acondicionado, y la pestaña de simulación es la que vamos a usar para lo que es correr el programa y generar todo el balance energético para todas las horas del periodo de tiempo que nosotros le designamos. CFD sería para realizar análisis computacional de dinámica de fluidos. Por ahora no nos vamos a meter, pero sí lo veremos. Y Daylighting sería la pestaña para hacer estudios de iluminación natural. Y también pues, nos pide pues, una serie de variables que hay que configurar para luego poder emitir resultados. Coste y carbón igualmente nos va a estimar costos estimados del edificio y emisiones de carbono asociadas. Bueno, todo esto que hemos visto ha sido a nivel de edificio. Casi siempre vamos a estar en la pantalla de edición y en la vista donde vemos el edificio. Vemos que también apareció un bloque. A nivel de bloque pues ya nos aparece el interior. De hecho, en vez de poner vista sonométrica vamos a poner vista en planta. Ahora mismo tenemos una única zona térmica porque no hemos hecho ninguna subdivisión interior y por eso solo en el árbol solo aparece una zona. Y esta zona pues tiene asociados todos sus paramentos, los 4 muros, uno de cada orientación, con sus ventanas, y también tenemos la cubierta, que en este caso es una cubierta plana, y el suelo. Y está todo cuantificado, ¿no? Los metros cuadrados de cada elemento. Si nosotros quisiéramos generar varias zonas térmicas, tendríamos que añadir una partición interior, y esto se realiza con este icono. Por ejemplo, vamos a dividir esto en dos. Ya nos aparece zona 1 y zona 2, y en el árbol pues también se ha dividido en ambas zonas térmicas, cada una con sus superficies. Y luego cada una de estas zonas la podemos subdividir a su vez y nos generaría 3 zonas. Entonces aquí simplemente comentar que el concepto de jerarquía en el árbol, que significa que todas las propiedades de los cerramientos y de actividad y de operación del edificio las vamos a definir a nivel de edificio, entonces automáticamente todas las zonas van a heredar esas propiedades, y si yo quiero hacer algún cambio pues ya lo hago a nivel particular de ese elemento o de esa zona. Por ejemplo, a nivel de edificio vamos a ver qué tipo de muros tenemos definidos. Tenemos external walls, es el que viene por defecto, es el project wall. Podemos ver sus características aquí editándolo, y este project wall pues tiene 4 capas: una capa de ladrillo exterior de 10 centímetros, una capa de poliestireno extruido de casi 8 centímetros, y después tenemos al interior una hoja de bloque de concreto y una capa de enlucido de yeso de 1,5 centímetros. Entonces este sería el muro que viene por defecto. Si yo por ejemplo quisiera que en la zona 3 los muros fueran con otras características, pues yo dentro de la zona 3 lo que haría sería cambiar esta definición de project wall. Me puedo ir a un, por ejemplo, super insulated, o sea, un muro súper aislado. Le doy a OK y vemos que nos lo ha cambiado. Este cambio solo se ha hecho para la zona 3 y vemos que nos ha aparecido en rojo. Eso quiere decir que ya se nos ha desvinculado la jerarquía, y cualquier cambio que yo haga a nivel de edificio, ya a los muros a nivel de edificio, ya no va a afectar a los muros de la zona 3, porque al aparecer en rojo me está indicando que se ha desvinculado. Si yo ahora a nivel de edificio el muro lo cambio y en lugar del project wall pongo por ejemplo un muro que no tenga aislamiento térmico, me voy a la zona 1 y en efecto está ese muro que yo he designado a nivel de edificio. En la zona 2 también, y en cambio en la zona 3 sigue
el que yo manualmente le cambie, porque ya se ha quedado desvinculado. Si yo quisiera volver a vincularlo, hay una forma y es con la goma de borrar. Yo le doy con el botón derecho del ratón o del mouse y le doy aquí a limpiar datos. Y entonces me dice que si quiero volver a como estaba originariamente, le digo que sí. Y vemos que ya me la ha puesto en azul y me ha vuelto a poner, ahora sí, lo que yo designo a nivel de edificio, pues automáticamente lo van a heredar las 3 zonas. Y ese es el concepto de jerarquía. Y bueno, pues por ahora yo creo que este es un buen aprendizaje inicial. Vamos a abrir un nuevo archivo para seguir avanzando.